Bueno, y por supuesto que los contadores están a favor de que se siga cobrando esta tenencia. Pero ¿qué dice el representante de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles acerca de la tenencia vehicular? Eugenio Robles. Bueno, como lo habíamos escuchado en un principio, la tenencia tuvo como principio, pues nació para los Juegos Olímpicos, y estos ya pasaron en el 68 y luego andábamos peleando a ver si los hacíamos nuevamente, entonces hubiéramos tenido mejores instalaciones, pero bueno, no se dieron. Siempre se ha platicado acerca de este impuesto como un inhibidor acerca del desarrollo de la industria automotriz de una manera muy importante. Sin embargo, a la hora que empezaban con la plática, no cabe duda que los impuestos al consumo son los mejores que hay, porque estábamos hablando de un impuesto que se paga de manera puntual cuando se compra el vehículo, ese y el IVA, ¿no? Entonces, de que es un mecanismo efectivo, sí lo es. Para San Luis Potosí representa más o menos el 1.4% del presupuesto total del Estado. Nuestro Estado más o menos trae 27,000 millones de presupuesto, y bueno, pues el impacto no es tan grave como pudiéramos verlo, ¿no? Yo creo que hay temas mucho más de fondo que no solamente tienen que ver cómo podemos llegar más dinero a las arcas del país, sino sería mucho más conveniente cómo generamos mejores posibilidades para generar entonces más dinero para las arcas del país, cómo generamos riqueza y entonces luego nos la gastamos como sea, ¿no? Por ejemplo, hay números índices a nivel de la industria automotriz que llaman mucho la atención. Brasil, que era uno de los países que la industria automotriz le tuvo mucho miedo cuando entra Lula da Silva por el tema del socialismo, pues hace una serie de cambios en su política interna y empieza a generar un dinamismo mucho más fuerte en su economía, y Brasil por cada 100,000 habitantes consume 17 vehículos. Con Chile pasa algo similar, empiezan algunas modificaciones y por cada 100,000 habitantes llega a consumir 14 vehículos, y Argentina anda en 13 vehículos por cada habitante. Mientras que en México en el 2009 estábamos en 7 vehículos por cada 100,000 habitantes. Entonces, sin duda las oportunidades que tenemos de crecimiento para el país son infinitas, o sea, cuando menos podemos prácticamente doblar la producción automotriz para el consumo interno si tuviéramos una política industrial y una política de desarrollo económico que promocionara la riqueza del país. Entonces creo que el enfoque es distinto. No es solamente pelear que quitemos un impuesto, sino es cómo podemos generar un mayor dinamismo de la economía para poder generar mayores riquezas, mayores oportunidades para todo el mundo. Y sí hay manera de hacerlo, ¿no? Bien. Fernando Almazán, especialista financiero. ¿Qué le dice a los contadores? ¿Qué le dice a la gente? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, buenas noches a todos. Luis Manuel, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Efectivamente, como comentaba Eugenio Robles, yo creo que hay una serie de alternativas adicionales que la simple intención de perpetuar, o cuando menos mantener un impuesto que a todas luces dejó de ser... bueno, ya no nos vamos a meter en aspectos de carácter legal, si es lícito, si no, pero que yo creo que hay otras alternativas. Una la mencionaba Eugenio Robles de manera muy atinada, y la otra, creo yo que va también en el sentido de que el impuesto, los impuestos, los recursos que percibe el gobierno son fundamentalmente para financiar el gasto. Y creo que si en algún momento llegase a explorarse la posibilidad de ahorros en el gasto público, sería también importante. ¿Por qué? Porque permitiría el continuar con inversiones importantes y evitar trasladar o perpetuar un impuesto que, si bien es cierto es federal, se trasladaría al ámbito estatal. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que hay ahorros muy importantes que pueden darse en la administración pública que permitirían fácilmente el compensar la pérdida de este impuesto. Y de manera muy breve y a manera únicamente de ejemplo voy a dar algunos. Por ejemplo, en sueldos, y tomo cifras de la cuenta pública del ejercicio 2010, que tanto Aldo como Delfino conocen perfectamente, Eugenio también la conoce muy bien. Por ejemplo, en sueldos se presupuestaron 2,079 millones y se terminaron gastando 280 millones por encima
de ese presupuesto. Yo creo que ahí hay un ahorro importante. Gratificaciones de fin de año, se presupuestaron 329.500.000 pesos y terminaron gastándose 421 millones, 91 millones de pesos arriba. En asignaciones adicionales al sueldo, 60 millones por encima de los 451 originalmente presupuestados. En mobiliario, también 7 millones por encima de lo que se tenía asignado, y en proyectos y acciones para buen gobierno y desarrollo institucional, 29 millones. Es decir, aquí tenemos con un ejercicio muy simple, muy somero, la posibilidad de ahorrar mediante el no ejercicio de estas partidas adicionales, 504 millones de pesos que en buena medida compensarían el tener que trasladarle ese impuesto federal a lo estatal y que lo siga cobrando la ciudadanía. Es decir que la pregunta va directa a ellos, es la propuesta. Sí, exactamente. La posición es más que pretender imponer o trasladar a lo estatal un impuesto federal, que pudiéramos ir revisando ahorros que son posibles, que son probables, que son probados y que evitarían, perdón, que quienes contamos o quienes vayan a comprar un vehículo sigan pagando esta tenencia, ¿no? Ok. Yo quisiera retomar aquí algunas cuestiones que me parecen muy importantes. La tenencia vehicular, o la contribución en el tema de la cuestión vehicular, no es particular de México. Es decir, sí es cierto, nació casado con un concepto, el de las Olimpiadas, bueno, que veíamos esa remembranza, pero se quedó. La cuestión es que se quedó y con el tiempo se ha convertido en una fuente de financiamiento muy importante para las entidades federativas, no nada más para San Luis Potosí, para todas las entidades federativas. Entonces, de tal manera que hoy es un ingreso sumamente importante. Puedo mencionar el caso de España, por ejemplo, que tiene contribuciones al control vehicular, o el caso de Brasil que mencionabas, Eugenio, que también tiene una contribución a la cuestión del control vehicular. Entonces, efectivamente no sería un factor ni de desarrollo ni de una detención económica. Aquí estamos hablando es una fuente de financiamiento de muchas obras que se realizan en las entidades federativas, digamos, y que además ha crecido la dependencia que tenemos de esas partidas presupuestales de parte de la Federación, porque innegablemente hoy se reciben, aunque los estados hoy recaudan, cada peso que recaudan se envía vía una compensación y se regresan a los estados, es decir, los estados ahorita están disponiendo de esas cantidades. Cuando nosotros hablamos de que el señor presidente de la República decreta la desaparición de la tenencia, está decretando la desaparición de los gastos, no que su gobierno como federación hace, sino que los gastos que como estados, las entidades federativas, nos toca hacer. Entonces, decía atinadamente el señor gobernador, se están tomando decisiones en el ámbito que no nos afectan a nosotros, sino a los estados. Eso me parece una cuestión sumamente importante. Ya se pasaron los dos minutos, pero no sé, yo traigo aquí otro tema que quisiera comentarles. Pero adelante. Mira, creo que entonces está establecido que, bueno, como estados, creo que estamos corriendo una dependencia, y que además necesitamos trasladar hoy a los estados para fomentar el federalismo. Por ejemplo, cuando este decreto se hizo, uno de las exposiciones de motivos era precisamente, fomentar el federalismo, aunque se haya difundido de otra manera, que vamos a quitar la tenencia, no es cierto, era fomentar el federalismo. ¿Y a qué se referían? Se referían a que, como ya estaba establecido, pues las entidades federativas están disponiendo de esos recursos. Lo que sucedía era que necesitamos trasladar no solamente el uso de los recursos, sino también la responsabilidad de la generación del ingreso, pero de una manera formal, es decir, que no fuera una ley federal, sino una ley estatal. Este es un punto muy importante de la exposición de motivos de cuando se hizo este decreto en el 2007.
Entonces, eso me parece muy puntual porque la difusión que se hace es una, pero la parte formal, en realidad, el fondo es otro. Yo quisiera opinar, perdón. Adelante, si adelante, venga. El programa es para que le platiquen a la gente, que le digan realmente, ¿se puede? ¿Es viable lo que dice Fernando Almazán? Y que ellos nos contesten. Esa es la razón de verlos invitados. Aquí hay algo interesante en donde hay que ver el contexto entero de lo que es el vehículo. El vehículo tiene el IVA, tiene el ISAN, tiene la tenencia y tiene las placas como retribuciones que le hace al Estado, ¿no? Entonces es un producto que está asediado por una cantidad de impuestos mucho más que otros muchos productos que se fabrican en este país. No trato de defenderlo, sino tienen toda la razón. Para construir un país hay que juntar el dinero para seguirlo, hay que producirlo y hay que generarlo y hay que crearlo para poderlo sacar adelante. Sin embargo, creemos en la industria automotriz que si tuviéramos una flexibilidad o menos costos en impuestos en un producto que incide en tantos, el efecto multiplicador del IVA, por ejemplo, en este caso, pudiera ser más que proporcional que el impuesto sobre automóviles nuevos, o sea, es la flexibilidad de la demanda. Si nosotros logramos duplicar la demanda interna del país, que no es difícil porque Brasil ya lo hizo, estaríamos hablando de ingresos muy superiores a los que hoy tenemos. Pero más allá de esto, de una cantidad de empleos muy importantes para el país. Creo que el ver el ámbito de los impuestos simplemente por lo que hoy recaudamos, para ver en qué lo vamos a aplicar, sin duda es esencial. Las necesidades siempre serán mayores que los recursos que tenemos en el país. Pero lo más importante es ver cómo generamos más riqueza para el país, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a un corte, pero antes vamos a presentarles. Vamos a corte y pasamos las caricaturas después. A corte directamente y regresamos.